El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, el 31 de enero del 2022, la memoria de San Juan Bosco, sacerdote que después de haber vivido una niñez muy difícil, de una gran pobreza, fue ordenado sacerdote. Allá en la ciudad de Turín dedicó su vida a la formación de los jóvenes, de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la Santa María Domenica Mazzarello fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Y todo con el objetivo de enseñar oficios y dar educación cristiana a los jóvenes. Lleno de virtudes y méritos, terminó San Juan Bosco su misión aquí en la tierra, y sus palabras cuando estaba por morir eran laboro, 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 en italiano, por supuesto, que quiere decir trabajo, trabajo, trabajo. Así que, y Jesús dice: mi Padre trabaja siempre y yo también. Y por eso luego San Pablo dirá: y a los que no quieran trabajar, que no coman. Porque somos hijos de un Dios que está en acto de trabajar hasta que termine su trabajo, y le queda todavía mucho por hacer. Porque su trabajo, al habernos creado, es formar en cada uno de nosotros su vida, la vida de Dios en nosotros, y hacernos semejantes a Él. Y como no le dejamos, porque nos parecemos a la Decápolis, de la que hoy el Evangelio nos habla, no le dejamos al Señor habitar en medio de nosotros, entonces Él, que tiene
una misión que cumplir. Él vino a este mundo que estaba en las tinieblas y en sombras de muerte, como dice la Escritura. Y vino no solo a salvar a los hombres, sino a destruir las obras del diablo. Por eso el Señor se hace presente en esa región de sombras, de muerte, y vemos claramente que era una región pagana, y pagana hasta grados grandes. Por eso no era un demonio el que andaba por aquí, era una legión de demonios lo que había por ahí. Y eran duros de corazón, porque aún después de esta visita que Jesús hace, después de este prodigioso milagro de sacar esa legión de demonios de este hombre, la gente estaba tan apegada a las cosas materiales que le piden a Jesús que se vaya de ahí. Porque como los diablos pidieron que se les permitiera al ser expulsados entrar en los cerdos, y Jesús se los permitió, esos cerdos se lanzaron por el acantilado y se ahogaron todos. Así que fue una tremenda pérdida, porque yo no sé cuánto valdrá un cerdito hoy, todo completo, pero 2,000, eso es y para una población, aquella región era muy árida, como toda la Tierra Santa, pero especialmente esa zona de ahí es muy árida, muy solitaria. Así que cuidar y tener 2,000 cerditos, pues debe costar mucho trabajo, ¿no? Así que esta gente, aunque vieron el prodigio y vieron a este endemoniado que estaba como un loco que rompía cadenas y todas estas cosas, ahora lo ven tranquilito, no solo tranquilito y vestidito y de nuevo bien educado, sino que le pide al Señor que lo deje ir con él. Pero el Señor quiere que colaboremos con él. Si él viene y nos transforma y nos ayuda a convertirnos y a empezar una vida nueva, él quiere que nosotros demos testimonio de él y de su gracia, de los dones que nos ha hecho, ¿no? Así que de alguna manera esa región de Decápolis, en alguna parte de nuestra persona todavía hay regiones así un poco en las tinieblas y en sombras de muerte, que tienen que ser liberadas por Jesús. Entonces pues permanezcamos siempre llamándolo que venga a hacer. Nosotros somos mucho más grandes que el mundo. Nuestras almas son mucho más grandes, mucho más valiosas que el mundo entero. Entonces, pues como en este mundo, en la tierra hay muchas regiones, hay lugares muy bonitos, muy fértiles, y otros desiertos y terribles que dan miedo, ¿no? Así que puede ser que haya por ahí alguna regioncita en la que no esté la luz de Dios plenamente presente. Y hemos de pedirle a Él que Él venga a todas partes, que visite toda nuestra persona, todas las dimensiones de nuestra persona, y lo que no haya de Él, pues que como aquí, Él en secreto, en su corazón, Jesús, estaba diciéndole al demonio, al ver, Él se da cuenta de lo que está pasando, además fue, porque sabía que lo que iba a hacer. Así que desde que pisa esa región de los Gerasenos, él en su interior está diciendo al demonio, sal de ahí. Y por eso sale corriendo y se viene a postrar a sus pies a decirle, ¿qué vienes a hacer aquí tú? Vienes a destruirnos. Así que, pues igual que venga el Señor y donde haya cosas que no son suyas, que las ponga en orden, que llame al orden todo en nosotros, para que podamos después, si no nos deja seguirlo para ir donde Él va, que nos dé la misión y nos dé la autoridad suya y el poder de poder evangelizar a la gente. El mundo es como esa región de los Gerasenos hoy, poblada de muchísimas sombras de muerte y tinieblas y demonios. Y el Señor vino en nuestra cabeza a destruir estas obras del diablo.
y quiere que nosotros colaboremos con él. Y por último, solo recordar que hoy es 26 aniversario de cuando entramos en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, acompañando al padre John Olin Brown y al padre Mike Adams, que trabajaban en la arquidiócesis de Trani, y a quienes Monseñor Casati les había encomendado la tarea de ir a hacer las fotocopias de los escritos. Era un año de que se había abierto la causa, poquito más de un año, y la Sagrada Congregación no había entregado todavía ellos tenían los manuscritos originales de Luisa y no habían hecho copias de ellas. El arzobispo había llamado y le habían dado la indicación de que mandara a alguien para que hiciera ese trabajo. Y el padre John nos invitó para que fuéramos allá. No sabía si nos iban a dejar entrar o no, cómo era que funcionaba aquello, pero que al menos fuéramos a apoyarlo con la oración y con algo porque haría falta había que llevar una fotocopiadora o varias para poder hacer el trabajo. Así que allá estuvimos con él y dieron permiso de que pudiéramos entrar, así que empezamos un día como hoy y terminamos el día de la presentación el 2 de febrero. Terminamos, salieron todos los escritos. Salieron. Ajá. Bueno, pero exactamente. El día 2 salió, primera vez salió todo. Se presentó todos los escritos como en una mesa, como si fuera el altar. Ajá. Pero fue un trabajo, fue así como se empezó con San Juan Bosco, laboro, ahí no se paraba día y noche. Para poder terminar, porque era muy limitado el espacio y el tiempo que se tenía para poder hacer todo ese trabajo. Para las fotos que teníamos que llevar. Sí, además todo lo que se saca, las fotografías que el Señor puso en el corazón nuestro que hiciéramos, y que padre John Brown estuvo de acuerdo en que las hiciéramos. Estas fotografías había que llevar, eran cientos y cientos, que era una fotografía por cada página, por cada 2 páginas de los escritos. Entonces era un grande trabajo que se había que hacer, ¿no? Y se tuvieron que sacar miles de fotografías, y entonces había que llevar los negativos apenas, los rollos, la cantidad de rollos para poder, había que llevarlos a revelar ahí en una Kodak que estaba ahí enfrente cerca de la Plaza San Pedro, y esperar a que los entregaran, ir a recogerlos y luego ponernos a revisar foto por foto, porque no sabíamos si la foto había salido bien, y si no había salido bien había que rehacerla al día siguiente, si nos habíamos saltado alguna página. Esos libros tenían desde el año 37 estaban ahí, de manera que, y era el año 96, habían pasado casi 60 años de estar cerrados los cuadernos, de manera que luego cuando los abríamos, las páginas estaban como pegadas una con la otra, y como había que sacar las fotos rápido porque no había tiempo, entonces alguna vez nos saltábamos. Luego Luisa no escribió todas las páginas con el número bien escrito, entonces a veces se saltaba, y cuando llegábamos a la foto, eso no nos dábamos cuenta al estar haciendo la fotografía. Entonces al tener las fotografías impresas de las páginas chiquitas, porque salían en una foto, no eran fotos así, pues si no hubiera costado miles y miles de dólares, que costó bastante, pero hubiera costado mucho más si hubiéramos pedido que fueran grandotas. Entonces eran como de una postal, ahí estaban las 2 páginas, entonces había que ver con una luz así bien amarillenta que había ahí donde lo revisábamos, para ver si las páginas iban seguidas, y de repente encontrábamos que se había saltado una página, o 10 páginas, o 4 páginas, y no sabíamos qué era lo que había pasado. Si poníamos un poco de atención, veíamos que había continuidad en el texto, aunque el número estuviera mal. Luego lo confirmábamos al día siguiente, y efectivamente lo que estaba era mal puesto el número,
Luisa iba en la página 32, pasó a la 33 y en vez de poner 33 puso 37 o 35 o 43. Entonces, pero el texto seguía perfectamente, estaba hilado el texto. Y otras veces éramos nosotros que nos habíamos pasado de la 28 a la 32, porque ya los dedos estaba seco todo el papel ese, no estaban húmedos. Ahí tienen, en esos archivos donde guardan todo eso, tienen muy buen sistema para que se mantengan todas las cosas bien, pero aún así no era fácil separar, ir pasando de hoja por hoja. Así que se empezó este trabajo y se terminó unos días después con mucha alegría, porque por primera vez después de 60 años esto había salido de los archivos del Vaticano, y eso permitió que se pudiera hacer toda la transcripción en italiano, que se entregó luego a la Congregación de la Fe en el 2005, una vez concluida la causa a nivel diocesano, y luego últimamente por petición de la Sagrada Congregación de los Santos y de la Fe se volvió a hacer, pero ahora un escáner, ya no una fotografía, sino se utilizó ya los sistemas más modernos que hay para hacer esto con los libros, y se hizo un escáner que debe estar extraordinario, ¿no? Y con ello se hizo lo que tardó muchos años, 10 años, y miles y miles, más de $100,000 al trabajo de hacer la transcripción nuevamente hecha en la Biblioteca Vaticana. De todo eso luego salió esa biografía que de ahí ha salido en buena parte lo que hay ahí, aunque no con citas a pie de página, porque todavía no estaba el tiempo para poder que hubiera permiso para que se citaran estos documentos, ¿no? Así que damos gracias a Dios por estos años. Nosotros nos tocó hacer luego un grande trabajo precioso de poner página por página con el texto, con la transcripción tal como está ahí, o casi tal como está ahí, porque hay cositas que hay difíciles de leer o manchaditas o con lo que sea, pero bueno, lo mejor que se podía, de poner el texto de Luisa al lado de cada página. Así que como son como 12,000 o las que sean, fue un trabajo de años, de muy pero precioso trabajo. Así que le damos gracias a Dios por San Juan Bosco, por la ayuda que ahí nos dio sin duda para que hiciéramos. Ahí encontramos en los libros de Luisa unas estampitas de San Juan Bosco. Luisa tenía metidas, estaban en sus cuadernos, tenía distintas como estampitas, que ahí están, se quedaron ahí en los libros, ¿no? Así que, pero fue muy hermoso el encontrar ahí a San Juan Bosco, ¿no? Pues le damos gracias al Señor en su voluntad, y así sea.